Bien, dando continuidad al curso de capacitación que estamos llevando a cabo, vamos a trabajar en esta sesión métodos, estrategias y estrategias didácticas. Para ello vamos a comenzar con lo que es la definición de método. Para nosotros el método es muy importante dentro de el trabajo de la planificación didáctica. El método se concreta en una variedad de modos, formas, procedimientos, estrategias, técnicas, actividades y tareas de enseñanza-aprendizaje. Eso significa que el método engloba todo, tanto las estrategias, las técnicas, las actividades que van a llevar a cabo una planificación didáctica. Cuando hablo didácticamente de método, me refiero al camino para alcanzar los objetivos estipulados en un plan de enseñanza o camino para llegar a un fin determinado. El método va a corresponder a la forma de conducir el pensamiento y las acciones para alcanzar la meta preestablecida. Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, muchas veces se utilizan conceptos de manera indiscriminada o bien con cierta flexibilidad, lo cual trae como consecuencia confusiones y malos entendidos en el momento de seleccionar la actividad para llevar a cabo la práctica profesional docente. Por lo que es descrito anteriormente y lo que les he hablado particularmente, es necesario establecer las diferencias que existen entre un método y una estrategia que muchos confunden y hace que haya confusiones al momento de plantear nuestro plan de asignatura. Antes de plantear una definición de estrategia, es mejor conocerlo, llamaremos así, una distinción con la relación al término del método. Este se utiliza con frecuencia referido a determinado orden sistemático establecido, me refiero al método, para ejecutar alguna opción o para conducir una operación. Y se supone que hay que hacerlo o ha sido necesario un trabajo de razonamiento. El método es considerado como un procedimiento, como un orden razonado de actuar y sirve de guía de una actividad. Bien, entonces como ya tenemos claro lo que es el método y es el que engloba las estrategias, las técnicas y las actividades, podemos hablar ahora sobre lo que son las estrategias. Las estrategias de enseñanza se definen como los procedimientos o recursos utilizados por los docentes para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes. Una estrategia es, en un sentido estricto, un procedimiento organizado, formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente establecida. Su aplicación en la práctica diaria requiere de perfeccionamiento, de procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y diseño son responsabilidad del docente. Me refiero a perfeccionamiento porque ninguna estrategia va a ser establecida como permanente dentro del trabajo en la planificación. Si bien lo vamos a detallar dentro de una planificación, esta estrategia debería poder ser evaluada, ¿sí? Si estamos cumpliendo realmente o si estamos logrando lo que habíamos planeado, el aprendizaje en nuestros estudiantes. Debemos considerar que los estudiantes aprenden en ritmos distintos. También debemos considerar la condición en la que ellos se encuentran en este momento y más atravesando esta etapa en la que estamos atravesando lamentablemente por salud. Entonces las estrategias van a tener que ser evaluadas. Consideren que un turno diurno en la mañana, un turno noche y un turno solo sábados tiene condiciones muy distintas, diferentes en cuestión de los estudiantes que corresponden a cada turno y la forma de trabajo con ellos. Entonces, las estrategias que vayan a plantear, por favor, deberían ser de constante perfeccionamiento y de evaluación, cumpliendo lo que a nosotros nos interesa como profesionales en educación superior, en la formación de profesionales, es lograr el aprendizaje, ¿no?, en nuestros estudiantes y por ende el aprendizaje autónomo. Entonces, si nosotros vemos que la estrategia que estamos utilizando no corresponde o no está logrando lo que nosotros necesitamos, es momento de cambiarla. Hay que evaluarla periódicamente, ¿no? Consideren también que podemos trabajar en un turno de la mañana y las estrategias pueden cambiar de paralelo a paralelo por las circunstancias en las que se encuentran. Entonces es por eso que me refiero que las estrategias deben estar en constante perfeccionamiento y deben ser dinámicas, no estáticas,
¿no? La estrategia didáctica es un conjunto, vuelvo a repetir, de procedimientos apoyados en técnicas de enseñanza, ¿no? Entonces es por eso que ahora vamos a tocar el punto de técnica, ¿no? Ya hemos visto método, estrategia y técnica. La técnica de enseñanza es un tipo de acción concreta, planificada por el docente y llevada a cabo por el propio docente a sus estudiantes con la finalidad de alcanzar objetivos de aprendizaje, ¿sí? Cuando hablamos de técnica, ¿no? De una técnica didáctica, es también un procedimiento lógico y con un fundamento psicológico destinado a orientar el aprendizaje del estudiante. Lo puntual de la técnica es que incide en un sector específico o en una fase del curso o tema que se imparte, como la presentación al inicio del curso, el análisis de contenidos, la síntesis o la crítica del mismo. La técnica didáctica es el recurso particular del que se vale el profesor para llevar a efecto los propósitos planteados desde la estrategia. ¿Sí? Entonces, la técnica es la que nos va a permitir llegar a cumplir esa estrategia que queremos utilizar para lograr el aprendizaje en nuestros estudiantes, un correcto aprendizaje en nuestros estudiantes. Su aplicación, o sea, cuando hablamos y aplicamos la estrategia, puede hacer uso de una serie de técnicas, ¿no? Para conseguir los objetivos que se persigue. La técnica se limita más bien a la orientación del aprendizaje en áreas delimitadas del curso, mientras que la estrategia abarca aspectos más generales del curso, ¿no? O de un proceso de formación completo. O sea, la estrategia es macro, la técnica es micro, ¿sí? A ello vamos a complementar con lo que son las actividades, pues nuestro plan ahora nos pide establecer no solo estrategias, no solo técnicas, sino las actividades que vamos a cumplir. ¿Y qué son las actividades? Las actividades son parte de las técnicas y son acciones específicas que facilitan la ejecución de la técnica. Son flexibles y permiten ajustar la técnica a las características del grupo. Estas actividades son las que nos van a permitir evaluar si estamos utilizando la técnica y la estrategia correcta, ¿sí? O si la estrategia y la técnica que estamos utilizando está cumpliendo con lo que nosotros habíamos planificado para nuestros estudiantes. Por lo tanto, esta actividad es la que vamos a evaluar, ¿sí? Vamos a ver los resultados que estamos obteniendo. Voy a mostrarles un ejemplo, ¿no? De cómo viene ligado el trabajo de una estrategia técnica y la actividad. Por ejemplo, una estrategia didáctica es el aprendizaje colaborativo, que se habla mucho ahora y se trabaja. No es nuevo, pero lo trabajamos bastante. Vamos a trabajar con técnicas de aprendizaje colaborativo, como el método de casos, el método de proyectos, los debates, ¿no? Y otros, ¿no? ¿Y qué actividades voy a llevar a cabo para cumplir estas técnicas? Son la búsqueda y análisis de síntesis, discusiones en grupo, vamos a proponer hipótesis, vamos a trabajar en equipo, tareas individuales. ¿Me entienden? Entonces, y estas las vamos a ligar a recursos tecnológicos también, herramientas tecnológicas. Por ejemplo, si voy a trabajar con trabajos en equipo, puedo trabajar con Trello. Si quiero hacer discusiones en grupo, podemos trabajar con los foros que nos ofrece Teams o nuestra plataforma Moodle. Podemos hacer búsqueda de análisis y síntesis de información utilizando lo que es el Internet, ¿no? Y el análisis y la búsqueda y la discusión de lo que encontramos en las propuestas que estamos generando nosotros para lograr el aprendizaje. Podemos trabajar con tareas individuales que podrían ser reflejadas a resúmenes, a elaboraciones de blogs, a mapas mentales utilizando herramientas digitales. Entonces, estas actividades van a dar pie a cumplir la técnica y por ende a cumplir la estrategia. Vamos a evaluarlas y vamos a ver la necesidad de mantenerlas o cambiar de acuerdo al tema que corresponde, al punto que corresponde en cada asignatura. Bien, vamos a hablar un poco sobre las técnicas y las características, ¿no? Respecto a las estrategias y las técnicas que se pueden elaborar dentro de sala. Podemos hacer de participación, que son el autoaprendizaje, y entre ellas podemos ver algunos ejemplos de estrategias, técnicas y actividades. Por ejemplo, el estudio individual puede trabajar, la búsqueda y análisis de información, elaboración de ensayos, tareas individuales, proyectos e investigaciones. No se olviden que todo esto en el momento lo tenemos que también aplicar con las herramientas digitales.
El aprendizaje interactivo, donde nosotros vamos a ser los expositores, pero tenemos que darle la cierta rigurosidad a la exposición. Las conferencias, podemos invitar a nuestras salas a otros profesionales que puedan impartir también sus conocimientos y vean cómo se expande nuestra asignatura dentro del campo profesional. Visitas, ahora tenemos la opción de poder hacer visitas ya a través del uso de herramientas tecnológicas. El aprendizaje colaborativo, les había hablado de Trello, ¿no? Y otras herramientas que también nos permiten hacer aprendizaje colaborativo, ¿no? Discusiones, debates, tenemos los foros, ¿no? Que tendríamos que activarlos y hacer que nuestros estudiantes participen y comenten lo que también opinan sus compañeros, todo en el margen del respeto que merecen los compañeros de la asignatura y el profesor y el estudiante. También hay técnicas que van a ir de alcance, o sea, hasta dónde voy a llegar. Por ejemplo, tengo técnicas que van a ir en periodos cortos y para temas específicos, por ejemplo, juegos, debates, discusiones. Les recomiendo utilizar herramientas gaming, ¿sí? Gamificación, que son juegos en entornos no jugables, como los denomino. Les voy en algunos videos posteriores capacitar en el uso de algunas de las herramientas gaming. En las evaluaciones también, algunas herramientas de evaluación que nos va a permitir generar algunos debates. No se olviden que estamos en un periodo de retroalimentación donde nuestros estudiantes necesitan saber el camino que están siguiendo y si es el correcto o no, y también nosotros aportar en ese proceso, ¿no? Los juegos, la ludoeducación es importante y las estrategias que vamos a utilizar a largo plazo, que son las que están viendo en pantalla, ¿no? Vamos a ver brevemente algunas de ellas y vamos a trabajar con una exposición. Les pido que el profesor posea mucho conocimiento sobre el trabajo que está realizando y los estudiantes obviamente van a ser receptores, van a ser pasivos, pero nosotros tenemos que hacer que haya la intervención, o sea, que no se cumpla esto, ¿no? Que donde no haya la intervención. Cuando trabajamos con método por proyecto, se los recomienda que puedan trabajar a partir de quinto, sexto, séptimo semestre, donde nuestros estudiantes poseen una base ya dentro de lo que es la formación profesional. Ellos van a ser activos, van a investigar, van a discutir, van a proponer, van a comprobar. Necesitamos que tener ese trabajo. Necesitamos identificar el proyecto, planear la intervención y facilitar y motivar a nuestros estudiantes a que puedan buscar su propio conocimiento. El método de preguntas, que va a evitar que nosotros tengamos la verdad absoluta, sino que ellos también busquen y se relacionen con su entorno. Y el aprendizaje basado en problemas, donde se juzga y se evalúa sus necesidades de aprendizaje. Ellos investigan, trabajan de forma individual, en grupos, hacen ejemplificaciones, ¿no? Es importante que vayamos aplicando estos métodos. Ahora, ¿qué criterios debemos seguir para seleccionar? Muchas veces nosotros como docentes tenemos la resistencia a aplicar alguna técnica y vemos estos argumentos, ¿no? Las estrategias y las técnicas didácticas son complicadas, no se las puede utilizar en el área de ingeniería, solo sirven para el área social, y eso es completamente falso. La creatividad de un docente implica mucho y hace que podamos buscar las formas de aplicar estas estrategias, gamificación, ludoeducación, problemas, método de caso, que permitan que facilite el trabajo del proceso aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces consideremos esos aspectos, ¿no? Muchos ven a los juegos, a las técnicas que comprenden juegos y herramientas gaming, ¿no? Como solo para divertirse, y que esas técnicas no sirven para la educación superior. Por demás falso, ¿no? Debemos reflexionar sobre los objetivos de aprendizaje, debemos ser conscientes de un grupo, debemos reflexionar con nuestros estudiantes sobre los objetivos logrados, sobre las actitudes, las habilidades que son importantes también dentro de la formación de un profesional. Con esto me despido y con la recomendación necesaria de que ninguna de las técnicas está extensa del poder trabajar, ya sea en el área formal, ¿no?, que vendrían a ser las áreas de ingeniería, como las áreas sociales. Todas son aplicables y todas son de mayor utilidad. Muchas gracias.